Hola a todos, estamos aquí ya de vuelta para seguir analizando este periodo histórico con el que arrancamos en la sesión anterior, que está disponible en este canal, donde veíamos el contexto histórico previo a los años de la Gran Depresión y sobre todo nos habíamos centrado en el crack del 29 como uno de los detonantes, no el único, pero sí uno de los detonantes de esa Gran Depresión que va a asolar Estados Unidos durante la década de los 30, que tendrá también una expansión internacional, como vimos. Y nos habíamos quedado en ese tránsito entre la última presidencia, el presidente Roosevelt, perdón, entre Hoover, que era el presidente que de alguna manera se encuentra entre sus manos esa inesperada depresión económica. Tengamos en cuenta que en 1929 hay 1,5 millones de parados en Estados Unidos y en 1932 hay nada menos que 12 millones de parados en Estados Unidos. La figura de Hoover es muy controvertida. Realmente sí hizo prácticas intervencionistas, de hecho, aunque se negó a dar ayudas, lo que sí hizo fue aumentar los impuestos, bajar el gasto para mantener cierto equilibrio presupuestario, pero no funcionó. Y eso explica cómo en 1932 son los demócratas los que ganan las presidenciales en la figura de Franklin Roosevelt. Vamos a ver qué es lo que emprende esa labor reformista que va a desarrollar Roosevelt bajo el nombre del New Deal, ese nuevo pacto que iremos analizando desde distintas perspectivas y sobre todo centrándonos en cómo fue su posicionamiento respecto a las artes en una gran depresión donde el sector artístico, no solamente los creadores, también los educadores, estaban un poco como el resto de la población abandonados a su suerte, ver que como grupo, como sector, hizo unas medidas específicas de ayuda, las analizaremos. Pero antes de empezar con todo este proceso es interesante que veamos el primer discurso no el primer discurso de Roosevelt, pero sí de Roosevelt, perdón, pero sí el primer discurso presidencial donde ya pone en negro sobre el blanco, de alguna manera, cuáles van a ser sus intenciones como presidente. Vamos a ver un pequeño fragmento. Lo primero, permitidme asegurar mi firme creencia de que a lo único que tenemos que tener miedo es al propio miedo, al terror sin nombre, irracional e injustificado. Pediré al Congreso el único instrumento que nos queda para enfrentarnos a la crisis. Un amplio poder ejecutivo para hacer la guerra a las emergencias, tan grande como el poder que me sería dado si fuéramos invadidos por un enemigo extranjero. En este fragmento dice algunas cosas muy interesantes. Lo primero, no hay que tener miedo al propio miedo, que es una frase llamativa, que investigando un poco vi que no es originaria de Roosevelt, sino del filósofo romano Epicteto, el cual dijo lo siguiente: no hay que tener miedo de la pobreza, ni del destierro, ni de la cárcel, ni de la muerte. De lo que hay que tener miedo es del propio miedo. Bueno, no se la puede atribuir a Roosevelt como originaria, pero lo aplica en este contexto para pedir un amplio poder ejecutivo y también emprende esa retórica bélica de que estamos ante una guerra sin estar realmente ante una guerra. Estamos ante una guerra económica, se puede decir, pero esa retórica de humanización de esa crisis en concreto, que es muy similar a lo que estamos viendo en nuestro propio contexto actualmente, la emprende para justificar precisamente ese amplio poder ejecutivo que él va a solicitar y que va a emprender Roosevelt. Pues una de sus primeras propuestas, o una de las propuestas más activas desde el primer momento, que va a durar 9 años, es la siguiente. Aquí vemos algunas fotos de lo que fue los cuerpos de conservación civil, que dio trabajo, como decíamos, a lo largo de 9 años a un total de 3 millones de jóvenes solteros de 17 a 20 años, a quien proporcionaba alojamiento, alimento, vestido, además de un sueldo mensual de $30, 25 de los cuales se los tenían que enviar a su familia por un trabajo manual realizado en terrenos propiedad del Estado, en especial en los bosques, ¿no? Por ejemplo, plantaron miles de acres en terrenos y plantaron millones de árboles para, de este modo, evitar la erosión de las tierras. En realidad el New Deal tuvo mucho de ensayo y error y desde luego no todas las prácticas fueron las adecuadas. Luego analizaremos y haremos una valoración global de
lo que implicó realmente el New Deal. Pero vamos a empezar diciendo, y aquí vemos una estructura, un esquema estructural de cuáles fueron sus principales medidas, que hubo dos New Deal. El primero se va a referir sustancialmente a medidas económicas mediante leyes elaboradas en la primavera de 1933 y otro a partir de 1935, que va a estar mucho más orientado a medidas de carácter social. Pero podemos decir que su preocupación fundamental fue el desarrollo del programa de reforma interior del propio New Deal, con medidas como la ley de ajuste agrícola, que daba subsidios a los agricultores para que redujeran una producción excesiva y que posiblemente es de las leyes más polémicas de todas las que emprendió. Y también llevó a cabo una ley de recuperación de la industria nacional, la NIRA, que además de establecer una serie de medidas sobre la competencia y favorecer el reconocimiento de los derechos sindicales, va a permitir destinar fondos a la realización de obras públicas con el fin de reducir las cifras de desempleo. Esta va a ser otra de las claves del New Deal de Roosevelt. Y otra ley muy efectiva en este momento para enfrentarse a las consecuencias de la crisis bancaria fue la que aprobó el Congreso aprobó en junio de 1933 la ley Glass-Steagall, que separaba las actividades de la banca comercial de las actividades de la banca de inversión, para impedir que los bancos especulasen con los depósitos de sus clientes. Una ley que, por cierto, fue derogada por Bill Clinton en 1999 y que se encuentra, por supuesto, entre los antecedentes más claros de la recesión que vivimos en el año 2008. Y veremos también que durante todo este periodo de reformas, por supuesto, siguió en pie un descontento social. Las mayores amenazas, además, surgen de la combatividad de la base obrera, que desbordando a los sindicatos va a inventar un nuevo tipo de huelga, que es la huelga de los brazos caídos, que se realiza en el propio lugar de trabajo, lo que va a permitir impedir que la empresa recurra al empleo de esquiroles. En este contexto es muy famosa o muy pionera la huelga de brazos caídos de Flint entre finales del año 36, que consiguió paralizar la producción de General Motors. Pues estas fueron algunas de las medidas del New Deal, pero ¿en qué consistió exactamente el New Deal? En algo, vamos a sintetizarlo en una idea muy sencilla. Que el Estado asuma el papel del libre mercado. El libre mercado hemos visto que había fallado, era el fin de un ciclo capitalista. El capitalismo, la propia teoría nos demuestra cómo tiene ciclos que van de alguna manera estructurándose a partir de periodos de crisis, pero esto era mucho más que un periodo de crisis, esto era realmente un cambio de paradigma, ¿no? Pues en este contexto, el Estado, como digo, asume el papel del libre mercado para generar desarrollo económico, empleo y crecimiento. Algunos teóricos hablan que se sientan aquí las bases de lo que se va a conocer posteriormente como el estado de bienestar. No nos vamos a meter en este berenjenal porque vamos a ver que el New Deal va a tener lecturas que van desde la mistificación y el elogio a plantear que realmente lo que hizo fue empeorar la situación. Lo que sí podemos rescatar del New Deal es que llevó a cabo una pauta de desarrollo incluyente, de justicia social. Ahora veremos cómo lo intentó, al menos. Pero también es cierto, lo vamos adelantando ya, que no pudo resolver el tema del empleo. El tema del empleo no fue algo que el New Deal pudiera solventar, pese a todas estas medidas que estamos analizando. Pero sí es cierto que para 1937, por ejemplo, Estados Unidos había recuperado buena parte de su productividad industrial. En el vídeo anterior, además leía un poco para poner también los puntos sobre las IES sobre lo que realmente fue el New Deal. Nos íbamos a una fuente histórica, a una fuente historiográfica suficientemente legitimada, como la de Maurice Niveau en la historia de los hechos económicos contemporáneos, que vuelvo a leer, que él explica muy bien lo que es el New Deal. Dice: señalemos que este New Deal no es una forma de sindicalismo ni un intento de planificación, sino que tiene como finalidad primera la de salvar el sistema capitalista. Veremos cómo tampoco esta función la va a cumplir plenamente el New Deal. El New Deal, dice Niveau, es, sin embargo, un reformismo en la medida en que pone en acción por primera vez en los Estados Unidos un conjunto importante de medidas de intervención gubernamental en el terreno de la economía. Esta es la principal clave. Y bueno, pues hubo medidas que funcionaron muy bien, algunas realmente estupendas, como esta. Una de sus primeras leyes permitía que se volviera a vender cerveza. Marcaba el final de la prohibición y del control de los gánsteres en la bebida.
Y en los Estados Unidos pues hubo distintos niveles de aceptación de lo que fue el New Deal. Algunos vieron un contrapeso positivo ante los poderes de seducción de los dos grandes sistemas políticos económicos alternativos, que era el fascismo y el comunismo. Incluso un liberal como Isaiah Berlin, el historiador Isaiah Berlin, escribió en 1955 que la única luz en la oscuridad en aquel momento era la administración de Roosevelt y el New Deal en los Estados Unidos. Pero, por otro lado, hubo quien consideró que era un programa que estaba introduciendo parámetros comunistas dentro del ámbito de los Estados Unidos, y al mismo tiempo los comunistas van a denunciar al New Deal como fascista en el sentido de que estaba bajo el control de las grandes empresas, ¿no? Y que se consideraba que era antiliberal y fascista debido a que el Estado intervenía en la dirección de los negocios con medidas fiscales y monetarias que alteraban en definitiva el sistema tradicional de funcionamiento bancario y que coartaba el desarrollo del libre mercado. Ante esta mezcla de que no se sabía muy bien si el New Deal era fascista, socialista, comunista o qué narices era, en 1934 Roosevelt va a defenderse de sus críticos en una especie de charla informal que se pudo ver a través de distintos medios, de la radio, que se pudo oír y se pudo conocer por parte del público, y de alguna manera pudo explicar para él qué era el New Deal, que lo va a resumir con un epíteto bastante concreto. Estamos hablando de una política práctica, así es como lo definió, lo vemos. Es verdad que se está pisando a algunos y va a seguir así, pero son solo unos pocos en comparación. Unos pocos tímidos que tienen miedo al progreso e intentarán poner nombres nuevos y extraños a lo que estamos haciendo. A veces lo llaman fascismo, a veces comunismo, a veces totalitarismo, a veces socialismo. Pero al hacer esto intentan hacer muy complejo y teórico algo que es en realidad simple y muy práctico. Yo creo en las explicaciones y en la política práctica. Pues esta política práctica era precisamente lo que le había pedido el economista Keynes en 1933 en una carta abierta al presidente en el New York Times, y que planteaba la idea de lo evidente que la doctrina del liberalismo había salido mal parada de la crisis del 29 y que era necesaria la intervención del Estado en la economía. Una idea totalmente opuesta al liberalismo, pero que fue una fórmula que luego Keynes en el año 36 plantea en Teoría General de la Ocupación, el interés y el dinero, y que se plantean, como hemos dicho en más de una ocasión, como una corrección del sistema capitalista mediante la intervención del Estado para incrementar el consumo, la productividad, el empleo, y que propugnaba también la ayuda a empresas expansivas y el fomento de la inversión pública, de las obras públicas por parte del Estado, así como el proteccionismo, ¿no? Tendríamos ese liberalismo del libre mercado y por otro lado este liberalismo de Keynes, que son dos vías, dos corrientes, dos maneras de entender el propio sistema capitalista. Seguimos. Lo cierto es que el New Deal de Roosevelt actuó impidiendo especulaciones ilegales, invirtió en obras públicas, en programas ecológicos, dio prioridad al empleo útil sobre el burocrático, planificó a nivel nacional y también a nivel local, como se hizo en la famosísima intervención en el Valle del Tennessee, con un programa basado en la generación de energía eléctrica asociado a otro de industrialización y construcción de infraestructuras, desde encauzar el río Tennessee y sus afluentes a erigir pantanos, que fueron algunos de sus propuestas más, podemos decir, más memorables. ¿Y cómo fue la cultura durante los años de la Gran Depresión y del New Deal? Pues hubo sobre todo una cultura escapista, donde Hollywood va a tener, claro, un momento absolutamente brillante. Es el momento de películas de Fred Astaire, de Ginger Rogers, es el momento de los hermanos Marx, de Laurel y Hardy. También es el momento de ese Stanford Billy que veíamos y de Disney que veíamos en la sesión anterior. Pero tal vez la figura que mejor representa este escapismo, esta cultura, a través del cine de Hollywood, no como herramienta de reflexión, sino de huir
de la depresión a través de la imaginación y de historias felices, se da en una figurita como es la de Shirley Temple, que realizó un montón de películas, unas 16 películas en estos años, y que además vendió hasta 6 millones de muñecas. Y además de este cine de escape, de evasión, también va a haber un cine de concienciación, ¿no? Por ejemplo, Charles Chaplin, cuando rueda Tiempos Modernos, una película donde lo que hace es reflejar, a través del filo del humor, por supuesto, cómo eran las condiciones laborales en los años de la Gran Depresión, y que luego, de alguna manera, esta película sellará en él el estigma de comunista y hará que abandone el país. Atención, capataz. Acuda al Banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, Banco 5. Atención, capataz. Este pobre Chaplin, que no tiene tiempo ni siquiera de rascarse el sobaco porque tiene que seguir con la línea de producción, también representa, simboliza muy bien una nueva concepción del tiempo, que traigo aquí este libro que publicó el CNDA, Heterocronías, Tiempo, Arte y Arqueología del Presente, donde en uno de los primeros ensayos Miguel Ángel Hernández Navarro señala lo siguiente sobre tiempos modernos. Dice: el individuo moderno se convirtió entonces en un sujeto de un tiempo único, impuesto desde instancias que le superaban, y lo hemos visto muy bien en esta secuencia. Dice: la célebre escena de Tiempos Modernos, que no es esta, sino en la que Chaplin, extenuado por la cadena de montaje, comienza a atornillar todos los objetos que tiene a su alrededor, sirve de metáfora perfecta, quizás algo exagerada, es cierto, dice Hernández Navarro, del modo en el que el sujeto moderno extiende el ritmo de la máquina a la cotidianidad, introyectando y haciendo suyos los tiempos de la cadena de producción, es decir, ese tiempo capitalizado, productivo, que realmente es una de las claves de nuestra también contemporaneidad, ya está aquí presentado por Charles Chaplin. Y su equivalente, el equivalente de Tiempos Modernos en el ámbito de la novela, sería Las uvas de la ira, donde Steinbeck nos narra el drama de una familia de Oklahoma que ve cómo tiene que abandonar sus tierras por la sequía, pero también por un tema que luego va a ser recurrente a lo largo de nuestra historia contemporánea, que son los desahucios. Yo no puedo hacer nada, solo cumplo órdenes. Me mandaron a deciros que estáis desahuciados. ¿Quiere decir que me echan de mi tierra? No hay por qué enfadarse conmigo, yo no tengo la culpa. Pues ¿quién la tiene? Ya sabes que el dueño de la tierra es la compañía Shaunilan. ¿Y quién es la compañía Shaunilan? No es nadie, es una compañía. Este era un fragmento de Las uvas de la ira, la película de John Ford, que rueda en 1940 y que es una de esas películas emblemáticas a la hora de estudiar este periodo y cómo fue reflejado en la cultura. Pero Joseph Fontana, por ejemplo, nos cuenta que tal vez sea en la novela negra, en lo que posteriormente en el ámbito francés se va a llamar novela negra, donde mejor encontramos ese reflejo de esa corrupción que todavía seguía latente, con una presencia realmente fuerte, no latente, con una presencia estable durante estos años. Habla de Dashiell Hammett, Jesse McCain, Raymond Chandler, como figuras que realmente a través de sus novelas pudieron reflejar muy bien este periodo. Curioso que en el libro de Arte desde 1900, no tengo la portada, así que les enseño el lomo, no tengo el forro que cubre el libro. Trata muy poco, relativamente poco, el tema de las ayudas que establece Roosevelt durante el New Deal. Mencionan, por ejemplo, en la página 277, por si alguien lo quiere leer con más detenimiento,
como en un primer momento, en ese primer periodo del New Deal, entre 1933 y 35, más orientado a lo económico que a lo social, que eso vendrá después, se llevó a cabo el Public Works of Art Project, que es un programa, dice, típico de esta primera fase de ayuda federal, que fue efímero, sus fondos se agotaron en 4 meses y objeto además de controversia política. En Nueva York señalan los afortunados que fueron contratados, dedicaron el tiempo a limpiar y a reparar las estatuas y los monumentos de la ciudad. Y al desaparecer se vieron obligados a cruzar de nuevo las listas de las prestaciones sociales. Hay que esperar al año 35 para que esto empiece a activarse de una manera mucho más nítida, más contundente, que realmente sí haya, vamos a decir, un rescate, entre comillas, de los artistas con la Work Progress Administration. Pues esta VPA era la principal agencia instituida dentro del marco del New Deal a partir del año 35 y cuya misión era dar empleo a los desempleados de todo Estados Unidos con el fin de que ejecutasen programas de obras públicas. Y dentro de esta VPA hubo un programa concreto destinado al arte, que fue el Federal Art Project, y que es lo que vamos a analizar a continuación. Con un tono un poco o bastante épico, Irving Sadler, el autor de la historia del expresionismo, de la canónica historia del expresionismo abstracto, que lo escribe en los años 70, nos habla muy bien de este proyecto federal de arte, que digamos que es la derivada vinculada a la creación artística de este VPA. Nos señala, por ejemplo, Irving Sadler, que en el plazo de un año el proyecto empleó a unos 5.500 artistas necesitados, profesores, artesanos, fotógrafos, diseñadores e investigadores, que recibían una asignación media de $95 mensuales. Esta cifra, visto que cambia en función de la fuente que utilicemos, a cambio de la cual deberían trabajar 96 horas o, si pertenecían a la división de pintura de Caballete, entregar periódicamente cuadros de cualquier estilo pintados en sus propios estudios, y del resto podían disponer libremente. Ahora analizaremos, desgranaremos mejor esta información que nos proporciona Irving Sadler. Vamos a ver que no era tan ¿cómo decirlo?, tan fácil como nos lo cuenta en esta historia canónica sobre los orígenes del expresionismo abstracto, que veremos que tiene esto que ver con los orígenes del expresionismo abstracto, pero lo que sí tenemos claro es que durante este periodo en el que se crea el VPA, el 5% de su presupuesto, es decir, $46 millones, y el 2% de sus empleados, es decir, unos 38.000, se van a asignar a las artes creativas e interpretativas. Lo interesante es que no solamente hubo un proyecto federal para las artes, también lo hubo para la música, también lo hubo para los escritores, y especialmente interesante es el que hicieron para el teatro, que antes de entrar con las prácticas artísticas, con las artes visuales, es interesante que hagamos una pequeña parada en este proyecto federal para apoyar el teatro, porque investigando para organizar este vídeo me encontré con una foto realmente bonita. Bueno, para ponernos en contexto, se creó también dentro de New Deal una federación de teatros regionales que crearon obras donde se alentaba la experimentación, nuevas formas, nuevas técnicas, y que también hicieron posible que millones de estadounidenses vieran teatro en vivo por primera vez, aunque es cierto que fue un proyecto bastante polémico. El Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes, que ahora aludiremos con más profundidad a él, afirmó que el contenido de las producciones teatrales del proyecto federal por el teatro apoyaban la integración racial entre los blancos y los negros, y ahora veremos esa foto bonita a la que me refería, al tiempo que perpetuaba una agenda comunista anticapitalista, y se canceló la financiación de este proyecto en el año 1939. Y esta es la foto a la que me refería, ¿no? Metes en Google Imágenes New Deal para buscar documentación, y de repente te sale esta imagen que, tirando del hilo, resulta que es una obra conocida como el Macbeth Voodoo, que es el apodo que se dio a la producción que en el año 1936, dentro de este proyecto de teatro federal, llevó a cabo Orson Welles. Hizo una adaptación y una dirección de Macbeth, pero traslada el escenario de la obra desde Escocia a una isla ficticia del Caribe, reclutó un elenco completamente negro y creó esta obra, que fue una sensación en taquilla y que realmente fue un evento histórico.
Mayonnaise Macbeth. Turn, hellhound, turn. Of all men else I have avoided thee, but get thee back. El pánico rojo, que luego va a dominar, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ese pánico comunista en el contexto social político norteamericano y que va a tener casos extremos como el macartismo, la caza de brujas, pues va a tener un poco sus orígenes en el New Deal, en el sentido que ya hemos visto que se establece ese comité de actividades antiamericanas que se va a establecer en el año 38, que va a indagar en las prácticas del New Deal para ver si había elementos subversivos y hay una anécdota que nos cuenta un historiador que ya he mencionado como 4 o 5 veces, que es Joseph Fontana. Por el bien del imperio explica el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, tiene el siglo de las revoluciones, donde analiza con mucho detenimiento este periodo que estamos viendo de la Gran Depresión y de la respuesta que dio la administración de Roosevelt. Pero traigo ahora este libro porque tiene un capítulo que se llama el pánico rojo en los Estados Unidos. En una notita a pie de página nos cuenta una anécdota de esas que él suele introducir y que desvelan muchas cosas de la mentalidad de la época, que es muy interesante. Dice que en diciembre de 1938 un representante de Alabama, que investigaba dentro del Comité de Actividades Antiamericanas, este proyecto federal del teatro, que era una iniciativa cultural de New Deal, afirmó que había comunistas en el teatro griego de la antigüedad, y que el señor Eurípides, y esto ya es literal, esto es una cita literal, el señor Eurípides era culpable de enseñar conciencia de clase. Una cuestión también muy delirante, pero que nos enmarca un poco en esta complejidad ideológica de dónde posicionar de este paso a un sistema de libre mercado, a un sistema intervencionista, proteccionista y que además estaba planteando una alternativa nueva, inédita, dentro del contexto del desarrollo cultural y económico de los Estados Unidos. Pero ¿qué pasó con las artes? Vamos a ver un vídeo donde se promociona ese esfuerzo que va a hacer el Proyecto Federal de las Artes para dar trabajo a los artistas, pero vamos a ver luego, lo vamos a desgranar, cómo va a tener distintas vías, distintos modos de actuación. Vamos a ver exactamente 3 líneas de trabajo para que los artistas no quedarán sucumbidos, para que la industria cultural no quedara derrotada e imposible de recuperarse en los años siguientes durante este periodo de crisis, ¿no? Vamos a verlo. These reproductions of the American scene of today will make this one of the most fertile periods of our country's art. Some of this work is done on canvas, but much of it is created on the walls of our schools, libraries, and other public buildings in the form of mural paintings. Of particular interest is the great mural in the mess hall of the Military Academy at West Point, depicting great warriors of history. ¿Pero en qué consistió exactamente este proyecto, ¿no? Nos vamos a un trabajo que ha desarrollado la historiadora María Carmen Casasúbeda, que resume en 5 ideas lo que promovió este proyecto federal de las artes. Por un lado, dice Casasúbeda, alivió la difícil situación económica en la que se encontraban los artistas, porque recibían un sueldo que les permitía vivir del arte y dignificaba su situación social. 1. 2. Inyección de autoestima para una porción de la población cuyas actitudes creativas no eran apreciadas por la sociedad en general. A partir de este momento, el público sentiría un interés mayor por el trabajo de unos artistas que se dedicaban a embellecer edificios públicos. Ahora veremos también matices en torno a esto. 3. Aunque existían unas normas en cuanto a la temática a elegir, bastante estables, María Carmen Casas le da un sentido como más sutil, había una tendencia hacia un realismo identitario y nacionalista. Era un poco lo que el New Deal, era una de las cuestiones que este Federal Project lo que hacía era imponer también. Uno de sus elementos negativos es que imponía una cierta línea, no se excluía a esa vertiente abstracta que ya se estaba desarrollando en Estados Unidos, pero de alguna manera se centralizaba, estos son ya matices míos, en un discurso figurativo, con herencia del muralismo mexicano, como vimos en la sesión anterior.
decía que aunque existían normas, había cierta libertad creativa y que a cambio mensualmente debían dar cuenta de su producción, ¿no? 4. Un estímulo para crear un arte auténticamente americano. Reflexionaremos sobre ello. Estamos en un momento perfecto para que Estados Unidos se empiece a plantear la herencia europea, esa elección de los maestros europeos que se va a acentuar cuando, durante la Segunda Guerra Mundial, huyendo del nazismo, buena parte de la vanguardia, desde la Bauhaus hasta los surrealistas, aterricen en Estados Unidos, y estos internacionalistas y receptivos en ese momento, después de la Segunda Guerra Mundial, pues van a asumir, y esa elección, ese magisterio, ahí sí va a estar un poco el germen de esa primera vanguardia específicamente norteamericana, que va a ser el expresionismo norteamericano de un Pollock o de un Rothko, ¿no? Y 5, favoreció la relación entre los artistas, tradicionalmente aislados debido a la falta de centros o escuelas de arte en Estados Unidos, porque vamos a ver que se van a crear instituciones en esta labor de inversión pública para generar empleo. Se van a crear instituciones específicas para los artistas, también centros de enseñanza artística. Es decir, no solamente van a ser los artistas, sino también los educadores, los profesores, los que van a recibir, o sea, va a ser un plan integral de recuperación a todo el sector de las artes, ¿no? Y que va a crear un cierto ambiente artístico, una cierta conciencia colectiva artística. Vamos a ver que se van a crear dos áreas que las vamos a definir ahora. Por un lado, una sección dedicada a encargar la creación de obras de arte para los nuevos edificios a artistas de cierto prestigio, pero a través de concursos públicos en sobre cerrado y sin firmar. Es decir, esta idea ya está aquí presente. Y por otro lado, una programación cultural más abierta, en el sentido de que incluya lo artesanal, es decir, esos límites que hacemos a veces entre alta cultura y una cultura más artesanal. Esto se empieza a difuminar aquí a través de un sueldo semanal y a cambio de trabajos realizados, como decimos, en instituciones financiadas por el gobierno. Hablábamos de dos vías. Pues bien, por un lado, lo que tenemos es la sección del Tesoro de Pintura y Escultura, más conocida como la sección, que fue establecida en el año 34, y su función era seleccionar arte de alta calidad para decorar edificios públicos en forma de murales, haciendo que el arte fuera accesible a todo el mundo, y los artistas comisionados lo que recibían eran pautas y temas para cada proyecto. Estaban muy influenciados, como ahora veremos, por el movimiento muralista mexicano, si bien es verdad que los murales de la sección no retrataban las duras realidades sociales o económicas de la época, y que el New Deal está dando muestras de no poder solucionar. Más bien eran murales que celebraban eventos históricos, actos vinculados a la historia nacional de Estados Unidos. Pero bueno, en total la sección encargó más de 1.300 murales y 300 esculturas, muchas de las cuales se colocaron en distintos espacios, sobre todo en oficinas de correos en todos los Estados Unidos de América. Aquí lo que vemos, por ejemplo, es a la directora de la Casa de la Moneda y al jefe de las adquisiciones, de la división de adquisiciones del Departamento de Tesoro, inspeccionando los distintos candidatos que habían sido propuestos para el diseño de una medalla en torno a la figura de Jefferson. Y en esta otra imagen lo que nos encontramos es un mural de Doris Lee para el Clinton Federal Building. Lo que vemos es que los artistas empezaron a trabajar fuera del sistema marchante, crítico, galería, museo, y se centraron, o la única opción que tenían en ese momento, en un apoyo estatal. Y estamos viendo en este último mural, lo hemos visto, la presencia de la mujer dentro de este ámbito del New Deal. Hay que recurrir siempre, es un libro que recomiendo, Mujer, Arte y Sociedad. Por lo menos para cada vez que acudamos un periodo es como una especie de manual donde nos aporta de cada periodo las pautas para luego seguir tirando del hilo de una lectura feminista de la historia, ¿no? Porque nos damos cuenta que los proyectos federales del arte apoyaron la lucha de las mujeres, y lo vamos a ver ahora con más detenimiento, en pro de su reconocimiento profesional. Nos cuenta Winnie Chadwick en este libro que en un informe de 1935 sobre trabajadores técnicos y profesionales relevaba que entre los artistas que recibían subsidios, aproximadamente un 41% eran mujeres. Y es muy interesante, y ahora lo vamos a ver, y es pertinente, porque luego, cuando lleguemos ya,
cuando finalice la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver cómo en el canon artístico de ese expresionismo abstracto que se consolida como el movimiento más exitoso y más relevante del arte norteamericano posterior a la Segunda Guerra Mundial, prácticamente las mujeres desaparecen de ese canon. Es decir, a veces mencionamos a Lee Krasner, pero porque era la mujer de Jackson Pollock, pero nos cuesta visualizar una pieza de Lee Krasner. Entonces, en eso consiste también una relectura feminista de la historia, ver, es decir, qué narices pasó para que de un periodo histórico en el que la mujer va a tener una presencia tan importante como en este periodo del New Deal y en estos programas, específicamente me refiero a estos programas de la World Progress Administration vinculados al arte, como luego desaparece del mapa. Algo ha pasado, ¿no? Pues sobre eso hablaremos en otro capítulo cuando nos aproximemos a lo que significó el expresionismo abstracto americano y muy interesante también, que me interesaría mucho hacer algo sobre ello, es las relaciones diplomáticas que se establecen entre Estados Unidos y España, la dictadura de Franco en esos momentos, que está lleno de parámetros interesantísimos, ya muy investigados, pero bueno, aquí haríamos una especie como de resumen. Estábamos viendo entonces esta cuestión de género y que nos lleva a una imagen muy interesante. Nos cuentan también en este libro, en Cultura, Mujer, Arte y Sociedad, cómo durante la década de los 30 la escultura Augusta Sabat, que fue una de las pocas artistas visuales que participaron en el movimiento conocido como el Renacimiento de Harlem, y presionó a la VPA para que incluyeran artistas afroamericanos en sus programas de ayuda. Y más tarde, además, fue profesora del Centro de Arte de la Comunidad de Harlem, subvencionado por la VPA, y una de las principales responsables en la formación de jóvenes artistas norteamericanos. Aquí vemos una imagen de ese centro de arte de la comunidad de Harlem. Estamos viendo además ese carácter inclusivo que tenía las propuestas culturales del New Deal, inclusivo en cuestión de raza, de género, y que ya posteriormente otros se encargarán de echar por tierra, pero en este momento es muy significativo. Y para no perder el hilo, habíamos visto una línea de actuación, que era la sección, el tesoro, donde se encargaban a artistas profesionales establecidos encargos a través de concursos públicos para embellecer, para decorar, si queremos, espacios públicos. Es decir, se buscaba también dar una visibilidad a que el público, que la ciudadanía viera ese resultado. También, claro, una de las cuestiones que tiene este proyecto es que dirige. Hombre, no estamos todavía en el momento de la multiplicación de disciplinas artísticas, estamos en un momento donde la escultura y la pintura son los dos elementos artísticos primordiales, no hemos llegado todavía a los años 60 con esa pluralidad de formas, pero aún así, digamos que estaba muy orientado y muy dirigido, puede ser una de las cuestiones que le podemos echar en cara a este proyecto. Pero también el proyecto Federal de las Artes no solamente atendió digamos, ¿cómo podemos decirlo?, a la primera línea o a la primera liga dentro del mundo de las artes, sino que también atendió a artistas, artesanos, en muchos casos pues no establecidos ya dentro de lo que había sido el sistema antes de la Gran Depresión, y lo que hizo esta otra parte, habíamos visto una primera parte que sería esta sección, pero esta otra parte que sería propiamente dicho el Federal Art Project, lo que hizo fue establecer más de un centenar de centros de arte comunitarios por todo el mundo, por todo Estados Unidos, y emplear, dar alivio a artistas y alivio económico, artistas y artesanos para que hicieran desde carteles, fotografías, pinturas de caballete, escenografías teatrales, es decir, que la actividad se entendió el arte en un sentido mucho más abierto y abarcador de lo que se entendía hasta ese momento, ¿no? Es decir, incorporando también esa idea de la artesanía, como ahora vamos a ver. Pero también es muy interesante que hubo 3 ramas, lo hemos visto antes en un pequeño diagrama que ponía donde había unos personajitos y al lado lo que se había invertido en cada uno de ellos. Esos personajitos se referían a esas 3 áreas, que son los artistas propiamente dichos, pero también los profesores, los educadores y además los investigadores.
Es decir, la investigación sobre arte y sobre cultura también se promocionó, y de hecho hubo un grupo muy importante de investigación sobre diseño estadounidense que configuró un corpus enorme, fundamental a día de hoy para estudiar la cultura material de los Estados Unidos. Es decir, que realmente el New Deal en el ámbito de las artes, con todas sus limitaciones, tuvo una efectividad a la hora de proporcionar algo tan básico como es trabajo y supervivencia a los artistas. Hubo un intento de no dejar a la cultura, en segundo lugar, en un ámbito de crisis. Un éxito especialmente relevante fue el del proyecto de artesanía Milwaukee, que llegó a emplear aproximadamente a 5.000 trabajadores no cualificados, muchos de ellos mujeres, y se les enseñó encuadernación, impresión de bloques y de diseño, libros de arte, produjeron juguetes, muñecas, disfraces de teatro, alfombras, cortinas, toda una producción artesanal importantísima. Y aquí vemos, por ejemplo, un tapiz creado por Florence Kawa para el proyecto de artesanía de Milwaukee. Es un exquisito, precioso, es un cartón para tapiz, pues como los de Goya, pues igual. Hubo más proyectos que involucraron a los artistas. Por ejemplo, hay uno que es muy interesante porque se vincula con una de esas decisiones y organismos gubernamentales, en este caso la Farm Security Administration, que venía de alguna manera a plantear una intervención fuerte en el ámbito rural, sobre todo en los Estados Unidos asolados por la depresión, y donde los granjeros veían como sus tierras y su producción pues caía en picado, ¿no? Y a partir de ahí lo que la administración de Roosevelt plantea es indemnizarles a cambio de que dejen de producir, o que dejen su parte de su producción, o que dejen sus tierras en barbecho, y sobre todo va a pedir ayudas, y estas indemnizaciones para estos granjeros no va a ser fácil. Entonces busca una estrategia muy interesante, que es encargar a un grupo de fotógrafos que documente la situación terrible que vive este sector social, rural, agrario, para luego publicitarlo a través de exposiciones, también a través de la revista Life, que nace en el año 36. Pensemos también que la reelección de Roosevelt estaba a punto de ocurrir en el año 36, estaban llegando las elecciones, y era una manera de justificar sus medidas. Es decir, que una serie de fotógrafos contratados por la administración viajaran y documentaran que realmente la situación en las zonas rurales, la situación de los granjeros, era insostenible, y gracias a esa documentación, pedir con cierta solvencia conseguir esas medidas económicas, y también concienciar a las zonas urbanas al voto demócrata de las zonas urbanas, que realmente esa inversión que estaban haciendo en el campo era pertinente. Y estas imágenes, que son realmente como un punto de inflexión en la historia de la fotografía, van a tener una influencia enorme posteriormente. Estas imágenes tomadas en estos años nos han revelado las partes más duras, más dramáticas de estos años de la Gran Depresión. Este proyecto permitió un tipo de fotografía social de la mano de artistas como Walker Evans, que es el autor de esta imagen, o de esta otra que estamos viendo a continuación en pantalla. Esta es una imagen muy famosa de Dorothea Lange, madre migrante, del año 36, donde se muestra bien ese realismo humanitario que se apoyaba desde la Farm Security Administration, y con una imagen muy emblemática y al mismo tiempo muy simbólica, casi parece una representación o que asume la iconografía de la Virgen con San Juan y el niño, o dos angelotes que la rodean, ¿no? Que aquí son sus hijos. También hay que decir que se impusieron en estas imágenes que ya les voy poniendo de este proyecto determinadas normativas estéticas, y se limitó hasta cierto punto la creatividad, pero surgió de ahí un archivo visual de lo que eran las zonas más dañadas por esta Gran Depresión, y un archivo visual que, como señalaba antes, va a tener una influencia enorme en el desarrollo de la fotografía documental del siglo XX. De todas formas, la estética de estos años, y ahora lo vamos a confirmar a través de la pintura, se inscribe dentro de una corriente esencialmente realista.
con variables, ¿no? Los críticos han visto tres líneas, ¿no? Una más paisajística, pero las dos fundamentales son ese realismo regionalista, que por ejemplo lo vemos en las obras de Thomas Hart Benton, donde lo que se plantea es casi como un canto a esa América anterior a la industrialización, y luego un realismo más comprometido, que lo vemos en otro grupo de artistas, donde la influencia, como Vincent, ¿no? Donde la influencia del realismo soviético marca un poco la pauta. En cualquier caso, realismo en un momento donde el arte asume una función, quiere asumir una función práctica dentro de esta idea de los artistas como fuerza laboral dentro del contexto del New Deal. Esta corriente regionalista lo vemos muy bien en Thomas Hart Benton, que ejemplifica muy bien esa herencia del muralismo mexicano, ese rechazo a la abstracción como única representación posible de la vanguardia, y abogó por una representación, como decíamos, ese canto a esa América anterior a la industrialización, que por cierto este señor va a ser el maestro de Jackson Pollock. Bueno, va a ser en realidad un profesor de arte de Jackson Pollock, y esta es una pieza de Pollock que bueno, que en lo figurativo ganaba el maestro, desde luego. Y dentro de esa otra vertiente, ese realismo más social, a quien tenemos como figura referencial es a Vincent, con imágenes que sobre todo va a ser después en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, donde va su posicionamiento político, que ya está latente en estas imágenes que estamos viendo, se va a acentuar mucho más, ¿no? Su ideología comunista. Estos dos artistas, representantes de estos dos tipos de realismo, el regionalista y el más crítico, más social, la verdad es que trabajaron durante los años del New Deal, pero no participaron activamente dentro, me refiero a Thomas Hart Benton y a Vincent, no participaron directamente de los programas de la VPA, aunque asumían ese discurso que estaba en el ambiente de ese realismo. Sí lo hicieron, sí trabajaron dentro de las pautas del programa del Federal Project, una serie de artistas jóvenes que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, un artista que sí revela muy bien en su trabajo la influencia de Rivera, una influencia que no vamos a insistir en ella porque la vimos en el vídeo anterior. La presencia que tiene Rivera y el muralismo mexicano en este momento fue Marion Greenwood, que viajó incluso a México para ver en directo los murales de Rivera y se quedó allí para aprender sus técnicas a comienzos de los años 30, y el VPA, en su último periodo de funcionamiento, va a encargar a esta pintora la decoración de distintos edificios en Nueva York. Mucho más dinámica en su manera de componer la imagen es Lucian Bloch, que hizo para la cárcel de mujeres de Nueva York este mural del ciclo de la vida de la mujer, que aquí la vemos en la imagen trabajando. Ahora vemos a continuación el mural. Aquí está el ciclo de la vida de la mujer, que es una pieza esencial de este periodo. Y también en los años 30, bajo la influencia bajo el amparo del New Deal, se llevan a cabo los primeros ejemplos de murales de artistas negros. Uno de los más impresionantes, bajo la influencia de Rivera, es esta serie de paneles que representan la escena del motín de la amistad, del barco de la amistad, creado por Hale Woodruff en Alabama. En estos años, y también al amparo de la VPA y del Federal Project, trabajaron artistas como Jackson Pollock, hemos visto en imagen suya, Mark Rothko, Willem de Kooning, Baciotes, Philip Gaston, es decir, lo que va a ser buena parte de la nómina de lo que posteriormente vamos a conocer como el expresionismo abstracto americano. Y es que a partir del año 35 también está esta opción de trabajar libremente en tu taller, presentar el producto, es decir, más allá de esa pintura mural, que muchos de ellos también hicieron. Ahora vamos a ver a Philip Gaston pintando un mural. También existía la opción de trabajar en tu taller, y se fue generando una tendencia más individualista y abierta a experimentación formal, que heredera de las vanguardias históricas. Cuando finalice bueno, iba a decir cuando finalice el New Deal. Para algunos el New Deal no finaliza hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, pero cuando digamos que este programa de protección del arte, a través de estos programas, ya empieza a cerrarse, muchos de ellos lo que van a plantear es un desarrollo de una línea mucho más personal, basada en una experimentación formal, que de alguna manera plantea una alternativa a ese muralismo figurativo. Van a permanecer un poco al margen de los grandes nombres que se van a establecer en este periodo bajo las pautas de
del proyecto federal de arte, pero es precisamente después de la Segunda Guerra Mundial cuando empiezan a ser reconocidos, recogidos, impulsados por galeristas, por museos, por críticos. Ahí va a estar la figura de Clement Greenberg, pero incluso hasta por la CIA. Ya veremos en su momento a qué me refiero con esto de que la CIA tuvo un papel muy importante en la configuración de este nuevo grupo, de estos artistas de la calle 8 de Nueva York, que va a configurar lo que posteriormente se va a llamar el expresionismo abstracto americano y que se va a configurar ya en los años 50 como la posición artística hegemónica en Estados Unidos y que va a ampliar sus garras a buena parte de otros ámbitos internacionales, ¿no? Y con esto, ¿qué quería contar exactamente? Quería contar que algunos de estos artistas van a trabajar son imágenes que tienen un carácter muy interesante, estas que les voy a poner. Van a trabajar dentro de una línea figurativa, incluso muralista. Como les prometí, aquí está este Phyllis Gaston pintando un enorme mural. Y aquí tenemos, por ejemplo, a Mar Rothko, antes de trabajar en los campos de color, haciendo esta imagen del metro. Bueno, pues podríamos seguir indagando más, y de hecho sería necesario siempre indagar en nuestra historia para volver a pensar cómo surgen determinados conflictos que son cíclicos y pensar cómo se solucionaron, cómo se intentaron solucionar, nos vale como, bueno, está claro, como herramienta para pensar nuestro presente. Llega el momento de las conclusiones. He tomado una serie de notas para ver ahora, efectivamente, qué productividad tuvo el New Deal, como para hacer una posible evaluación, es la mía, pero que permite, y toda la bibliografía que hay en torno al New Deal tiene además posicionamientos muy marcados, pero podemos ver que su principal aspiración, que era frenar la crisis de la Gran Depresión, no se cumplió. El paro no fue eliminado. De hecho, las tasas de paro en 1937 van a ser muy parecidas a las de 1932. Es decir, a nivel de reestructuración laboral, el New Deal no terminó de funcionar. Palió muchos de los efectos de la Gran Depresión, pero también es cierto que, por ejemplo, Estados Unidos, que expandió su crisis, esta crisis de la Gran Depresión, por todo el mundo, o buena parte del mundo, fue la última en salir. De hecho, por ejemplo, en Reino Unido, hacia mediados de los 30, digamos que ya han salido de esta Gran Depresión. En Estados Unidos, lo que nos encontramos depende del teórico, del historiador que leamos, ¿no? Que digamos que la clave una de las claves esenciales es que cuando realmente consigue salir Estados Unidos de la crisis es cuando se involucra en la Segunda Guerra Mundial. A partir ya del año 42 ya se involucra de lleno, empieza toda esa industrialización armamentística y es ahí donde sale de la crisis. Otros consideran que no, que hasta el año 47-48 la Gran Depresión sigue activa. En cualquier caso, muchos de sus grandes proyectos, como la ley de ajuste agrícola que hemos visto antes, tampoco solucionaron los graves problemas que había en el ámbito de lo agrario, digamos, del ámbito rural, del ámbito del ámbito agrario, como decíamos. Aspectos positivos, pues yo creo que donde fue más lúcido el New Deal fue en su aspecto social, porque por un lado, defendía el poder adquisitivo como una forma de los ciudadanos, como una forma de demostrar que así se podía reactivar la economía. Dio medidas muy importantes de protección social, sobre todo a ancianos y a desempleados, a veces con limitaciones muy marcadas, pero que de alguna manera asentó como unas bases de lo que podríamos entender como una seguridad social. Redujo la jornada laboral a 40 horas, el trabajo infantil fue abolido, los sindicatos tuvieron un apoyo notable y sobre todo rompió con ese capitalismo salvaje que había llevado a la crisis. ¿Qué es cultura exactamente? ¿Cómo podemos definir cultura? Pues no nos vamos a meter tampoco en ese berenjenal, pero podemos decir que la cultura es la capacidad que tiene una sociedad, y esta frase se la estoy robando a Marina Garcés, de pensarse a sí misma de manera crítica, ¿no? Eso es la cultura, más allá de un patrimonio o de una serie de cosas tangibles, eso podría ser la cultura. Y ahí es donde podemos ver a lo mejor algunas de las fallas, de las limitaciones que tenía el New Deal, incluso en su parte vinculada al ámbito de la creación artística. Por un lado, ¿qué le podemos achacar a este Federal Project? Su dirigismo.
¿no? Su dirigismo y su impulso de una propaganda nacionalista como reflejo del Estado, que era lo que se imponía a los artistas. Y esto llevó a devaluar el concepto de calidad, que era un parámetro que no tuvo una presencia constante y que es un parámetro también difícil de evaluar. ¿Bajo qué parámetros evaluamos la calidad de una obra de arte? Es un debate que desde la crítica tenemos muy claro que es muy difícil de definir. Y luego también ese priorizar el patrocinio sobre, la prioridad, la propiedad, sobre el patrocinio, ¿no? La idea de activar unos sistemas de patrocinio que hubieran hecho discurrir de manera libremente, de manera mucho más libre a los artistas en su trabajo, frente a esa idea de propiedad de encargo mural para el edificio de Correos, ¿no? En este sentido, lo que hemos planteado aquí es una relectura del New Deal para ver sus fallas, pero también sus virtudes. Y con la que yo creo que nos tenemos que quedar es no la eficacia, porque hemos visto que tiene fallas, pero sí la contundencia con la que se articularon herramientas para salvar una parte esencial de nuestra entidad como ciudadanos, que es la cultura. Y esas son las conclusiones, así a bote pronto, que podemos sacar, o que puedo sacar yo, en concreto, de esta revisión que hemos hecho. Si quieren seguir investigando, hay es muy interesante algunas revisiones posteriores, que sobre todo en el ámbito del cine se hicieron en torno a los años de la Gran Depresión. Una de las películas que más me gusta en el mundo es La Noche del Cazador, una película de Charles Laughton que rodó ya en los años 50, que es una especie de grieta en esa sonrisa de Mona Lisa que había en el cine, en la industria de Hollywood de los años 50, y que plantea un paisaje onírico. Es como estetizar esos paisajes dramáticos de los años de la Gran Depresión. Pero hay una película también muy interesante, que es Dogville, que se plantea dentro del contexto de su ubicación temporal, en su dramatización de ese conflicto de una mujer que llega a un pueblo en las montañas de Estados Unidos, es en los años de la Gran Depresión. Everybody was really against any changes to Grace's working conditions at all when the subject occasionally came up in conversation. Oh, Ben had declared in sympathy that he wouldn't accept any more work than before, and Grace was grateful for that, even if he was a bit drunk when he said so. Y que posiblemente en ese Dogville hay un juego de Hooverville, que eran esas barriadas que en la época del presidente Hoover se distribuyeron por distintos lugares y que daban imágenes tan impactantes a día de hoy como esta. Y por aguantar toda esta hora, que la haya aguantado, y llegar hasta el final, una compensación que, a propósito de Dogville, es esa versión que hicieron los chicos de Muchachada Nui, de Dogville, donde ya así enlazamos además con lo que abríamos estas dos sesiones, que era un perro andaluz, esa lucha entre cine de vanguardia, que estaría representado por Lars von Trier, y la industria, que estaría representado por Steven Spielberg, porque lo que hace Muchachada Nui es una versión de Dogville, donde dos vecinas son la mujer de Spielberg, por un lado, y la mujer de Lars von Trier, que discuten entre ellas sobre el tipo de cine que hacen sus maridos. ¿Qué tienes que decir tú de las películas de mi marido? Pues que hace mierda ñoñas infantiles. Como ET, ¿no te acuerdas de ET? Anda, que ya le vale el muñequito marrón. ¿Podrás hablar tú? Que todo el mundo sabe que tu marido no está bien. Que además él sí que hace unas mierdacas impresionantes. Pero son mierdacas Dogma. Ya, Dogma. ¿Cómo se nota que no hay dinero, para presupuesto? Ni para efectos especiales, ni nada. Y al finalizar Dogville, no la versión de Muchachada Nui, sino la de Lars von Trier, llegan los créditos, y los créditos... lo que hace el director es poner, aparte de una canción de David Bowie estupenda, unas imágenes de un fotógrafo danés que durante los años 70 recorrió la América más profunda, y que son imágenes que poco sacadas de contexto, algunas no, pero algunas sí parecen extraídas de los años de la Gran Depresión. A través de los años 70 podemos descubrir en el contexto de Estados Unidos zonas asoladas, la pobreza, la desigualdad social, pues muy parecido a lo que luego vamos a
a vivir en el 2008 y que, por ejemplo, fotógrafos como Antonio Hernández documentarán en el ámbito norteamericano. Y bueno, todo para explicar para corroborar que estamos ante situaciones cíclicas y que hay que buscar soluciones estables y que la historia es una herramienta también para pensar nuestro presente y nuestro pasado. Así que termino con un fragmento de estos créditos finales de Dogville, porque están muy bien. Este vídeo no tiene créditos porque soy yo, Mikan, vosotros y los libros que he utilizado, y me apetece terminar con estos créditos de Dogville, con esta canción de David Bowie y estas imágenes de los años 70 que nos hablan de algo que es la desigualdad y la injusticia como paradigma, uno de los paradigmas de nuestra contemporaneidad. Y nada más, nos vemos en la próxima. Chao, chao. They pulled in just behind the bridge. He lays her down. He frowns. Gee, my life's a funny thing. Am I still too young? He kissed her then and there. She took his ring, took his babies. It took him minutes, took her nowhere. Heaven knows he'd have taken anything. All night. She was a young American. She was the young American. All night. She was the young American. Standing right through the picture window, she finds a slinky vagabond. Because as he passes a Ford Mustang, heaven forbid she take anything. But the freedom is strike for nothing. This is a step and cuts his hand. Showing nothing, it feels like a song. She cries, where have all Papa's heroes gone? She wants a young